Shalom a todos. Los Sarim, los príncipes, provienen de la mala inclinación del Yetzer Hará que incita a Israel a transgredir, a cometer averot. Y es el zar quien aconseja al pueblo y pone en su corazón esa idea de maltratar a Israel, de subyugarlo, de hacerle abandonar su emuná. Y en esto el Yetzer Hará desea oprimir a las almas de Israel y a su santa abundancia. Y este es su propósito principal, como se declara en el Zohar y en el Gur Aryeh 37, que su memoria sea una bendición. Ahora, se puede explicar el pasuk de Isaías, donde dice: así dijo Adonai, Redentor de Israel, su santo al despreciado, a las naciones abominables, al esclavo de los gobernantes. Verán los reyes y se levantarán nobles y se postrarán ante la honra del Eterno, que es fiel, el Santo de Israel, que los escogió. Cuando dice así dijo Adonai, Redentor de Israel, se refiere a la redención de las chispas sagradas de su prisión. Sobre estas, el Yetzer Hará, la inclinación al mal, los asalta, los roba, los engaña. Esta es la verdadera redención, la verdadera Geulá, como está escrito, Redentor de Israel, su santidad. Dios redimirá la santidad de Israel que está esparcida entre las cáscaras, en el exilio, entre las clipot. Ellos son el despreciado, el zar supremo, el príncipe supremo. Su único deseo es despreciar las almas de Israel y convencerlas de hacer el mal, destruyendo la simiente de Israel. Así como dice, el despreciado. Así que el que escarnece las almas de Israel es el abominable de las naciones, el zar. Cada príncipe supremo hace que las naciones hagan a Israel abominable y despreciable. Y Bezra Hashem, como dice el despreciado. Por esto, el siervo Israel que gobierna su cuerpo, la persona que gobierna su cuerpo, su nefesh, su ruach, y se contacta con su neshama, está contra las naciones y contra los sarim de sus cielos, como está dicho, al esclavo de los gobernantes. Y he aquí que vendrá el día del Señor cuando las riquezas que traga las vomita. Entonces, el poder de la compasión vencerá y liberará las chispas sagradas, como ocurrió durante el éxodo de Egipto. En ese día los reyes verán y se pondrán de pie, dice, porque la esencia de las chispas son los 7 reyes. Recuerden, como escribe Gur Aryeh. Ahora podemos explicar el significado alegórico de Kol Hamira. Hametz, alimentos que contienen hametz, levadura, son el Yetzer Hará, son la inclinación al mal y sus tropas. Por eso es que antes que venga el gran día, la noche en que se santifica la fiesta, según Isaías 30:33, después que uno haya trabajado y preparado toda clase de utensilios, que haya kosherizado los utensilios, que haya kosherizado su casa, ahora para Pesaj, cuando haya sido purificada junto con los utensilios, entonces él será inspirado por el arrepentimiento, por la teshuvá, habiendo visto lo lejos que debe estar de las prohibiciones. La persona lo caen en cuenta de eso, ¿sí? Tanto en sabor como en sustancia. Entonces se recita la anulación del hametz, un decreto de los sabios, dulces palabras, Kol Hamira. Esto alude a la anulación de la levadura que está en la masa. Satán, la inclinación al mal. Eso es. Esto es lo que significa la fórmula que dice toda la materia leudada, cualquier tipo de levadura o el consejo del Yetzer Hará. Eso está dentro de mi dominio. Ya sea que se deba a los sarim, a los príncipes celestiales, donde la persona se encuentre, o sea a causa de la mezcla con los gentiles, o sea a causa también del materialismo en esta o en encarnaciones anteriores. Así que queda una impresión del Yetzer Hará dentro de la persona, dentro de la propiedad que incluye el cuerpo y el alma y sus raíces en el cielo. Sí, lo he visto, dice. Transgresiones que he cometido, de los cuales estaba conscientes, defectos de carácter, como por ejemplo la arrogancia, la ira, que la persona no buscó eliminar, que no buscó expulsar de sí mismo,
o cuando dice o no he visto, que son transgresiones de los que la persona no era consciente, que de hecho ha destruido. Entonces ha quitado la verá a través de la teshuvá y sin embargo los restos permanecen y eso no es destruido. Todavía la persona no ha hecho teshuvá correctamente, por ese detalle ha sido anulado y lo echa como polvo de la tierra. En el capítulo 2, Pasuk 6 de Pesajim, la Mishnah declara que estas son las verduras con las que uno cumple la obligación en Pesaj. Entonces menciona azaret, la lechuga, achicoria o el shin, achicoria silvestre que está acá, arabina, que es el picridio, y maror, que es el rábano, ¿no? Entonces la persona cumple la obligación así estén húmedos o secos, pero no si están en vinagre, o si están guisados, o si están hervidos, y se combinan al tamaño de una aceituna. Antes de explicar esta Mishnah, debo explicar varios pasajes de la Parashá de Lech Lejá según el significado alegórico. Cuando Abraham volvió de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes con él, el rey de Sodoma salió al encuentro en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Y el rey Melquisedec de Salem sacó pan y vino. ¿Recuerdan eso? De hecho, eso está explicado en la lista de reproducción secretos de los libros de la Biblia. Él era un sacerdote del Eterno, ¿sí? Lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que ha entregado a sus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma le dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti las posesiones. Pero Abraham dijo al rey de Sodoma, lo juro por el Señor Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que de lo que es tuyo no tomaré ni un hilo, ni una correa de calzado. No dirás, soy yo el que enriqueció a Abraham. Para mí nada, sino lo que mis siervos han consumido. En cuanto a la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Eshcol, Manré, tomen su parte. Algún tiempo después de la palabra del Señor, vino Abraham en una visión. Él dijo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. Esto está en Bereshit, capítulo 14, Pasuk 17. Y en este pasuk se puede explicar alegóricamente las primeras letras de la palabra el rey de Sodoma salió a su encuentro. Samek, Melech, Lamet. Tienen una gematría estas letras de 133, como el nombre, lo voy a decir una sola palabra, Samael. Al incluir la palabra en la cuenta, el Satán y la inclinación al mal. La inclinación al mal sale al encuentro de Abraham, que representa un alma justa, como está escrito en el Midrash, Anelam, en el sagrado Zohar. Abraham había vuelto de herir a los que se sentaban en la mesa de los reyes y se vestían lujosamente mientras seguían al maligno. Aunque no eran malvados, al vincularse con el maligno y participar de esos manjares reales, la inclinación al mal se enseñoreaba de ellos y los hacía tropezar poco a poco hasta morir a manos del maligno y su pandilla. Así sucedía. Juntos todos ellos fueron al valle de Sabé. Ricos, pobres, poderosos, pequeños, también se le conoce como el Valle del Rey, el Rey del mundo. Por consejo con el bendito santo Samek Lamed, sabía que todos los que nacían debían morir y era un asunto simple para la inclinación al mal, matar a los malvados y a sus ayudantes. Pero también vio que los malvados no eran diferentes de los justos, por lo que buscó hacer que los justos y los piadosos tropezaran y actuaran con maldad. Este era el gran gozo del Yetzer Hará. Gobernar a los justos, tratarlos igual que a los malvados. Y esta fue la intención de la inclinación al mal después que Abraham volviera de herir al maligno, ya a los que estaban unidos a él. Muchos fueron heridos, pero él ahora buscaba seducir a los justos con todo tipo de seducciones, con todo tipo de falsedades. El Eterno respondió diciendo que él no abandonaría a los justos. Envió a Melquisedec, que la gematría de Melquisedec es la misma que Shehinah, 390. En su promesa, he aquí Adonai estaba delante de él para cuidarlo. Él era Melquisedec y sacó pan y vino. Y está escrito, ven, come mi comida y bebe el vino que he mezclado. En Mishle, capítulo 9, Pasuk 5. Los comentaristas explican que el vino y el pan se refiere a la Torá y la sabiduría.
Así es como el bendito Santo despierta a los justos, moviendo sus corazones. ¿Para qué? Para que se ocupen en la Torá, en la sabiduría, para que profundicen su entendimiento. De esta manera el Eterno ayudó a quitar la inclinación del mal de Abraham, porque el misericordioso dijo: he creado la inclinación al mal y he creado la Torá como antídoto. Para quien se ocupa en los asuntos de la Torá y en la contemplación, elimina los pensamientos impropios de su mente, pasa eso. Y el consejo de la inclinación al mal es dispersado y llevado por el viento. Melquisedec fue el sacerdote de Elión, porque permaneció justo en su santidad, en su kedushá. Un sacerdote sirvió a Elión y bendijo a Abraham diciendo: bendito sea Abraham, un alma justa para él, Elión, creador del cielo y de la tierra. Es decir, la persona justa en su Torá y mitzvot se crea a sí mismo. Así está dicho: y tú los harás, y tú te harás a ti. Si observas mis mandamientos, te daré crédito como si tú hubieras creado a ti mismo. Eso es lo que dice a nivel Sod. Así se afirma en el Talmud Sanedrín, capítulo 11, Shelech. Él llama a los cielos de arriba. Teilim 50, paso 4. Esta es el alma que es celestial y a la tierra para que juzgue a su pueblo. La tierra es el cuerpo que es terrenal. Esto es lo que quiere decir cuando Melquisedec dice el Elión, creador del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Porque la persona justa crea su propia alma, su propio cuerpo a través de sus obras justas. Crea su cuerpo, su ser físico se santifica así como su alma. Hay algo importante que se puede explicar según las alusiones en la Mishnah, según esta explicación, y es que hay poderosas cualidades en algunas hierbas, en algunas raíces, pueden sanar a los enfermos, pueden sanar a los afligidos, pero estas cualidades están ocultas a los médicos gentiles. Los médicos en ciertos países pueden conocer los nombres. Hemos oído que los beduinos que viven en tiendas de campaña en el desierto y también los que viven en las islas de las Américas saben de las cualidades medicinales de las hierbas en enfermedades que los médicos se han esforzado por tratar sin afectar. Esto los médicos conocidos como Refaim creen que una hierba puede proporcionar una recuperación completa, Refuah Shelema. Así como el cuerpo puede ser curado con hierbas del campo, así Tannaim, compararlos con la curación del alma. Al igual que las hierbas del campo, Dios bendijo estas plantas, hierbas invaluables que valen plata y oro, dice, para proporcionar una curación completa para el servicio de Dios y para elevar el corazón de uno, para que se aferre a la buena inclinación. Aludiendo a ¿qué? A Pesaj. Una persona debe cumplir con todas sus obligaciones en Pesaj, habiéndose aferrado al servicio de Dios y cumplido con la buena inclinación a la que se alude en la Mishnah 77. Aseret alude a la obligación de uno de revisar las enseñanzas del Eterno sin permitir que esas enseñanzas se aparten de nuestra boca. Este es un gran principio para rectificar la inclinación al mal. Cree la inclinación al mal y cree la Torá como antídoto. Repito nuevamente, es por esto que los Tanaim y los Amoraim en los primeros tiempos eran tan santos y tan sadikim. El fuego de la mala inclinación no podía dominarlos a ellos. En ese momento los sabios revisaban constantemente la Torá oral porque no se les permitía escribirla. Aunque la Mishnah ya estaba escrita, el Braitoti, otras enseñanzas se impartían oralmente. Si el corazón de uno se movía para aprender, era necesario repasar las lecciones de día y de noche y nunca detenerse para no olvidarlas de esa manera. La ocupación de aprender constantemente Torá de memoria ayudó a muchos. Los hizo Sadikim, como se afirma en el Talmud. Menahem ben Judá de Lonzano, de bendita memoria, escribió en Derech Haim que el temor de Dios y el cumplimiento de las mitzvot dependen del estudio de la Torá. Esto lo hemos explicado también profundamente en la lista de reproducción del Reshit Jochma. Cuanto más se estudie la Torá, más aumentará el temor del Eterno y el aferramiento al Eterno y, por supuesto, el amor. Se escribió, de hecho, sobre esto extensamente y es por esta razón que Aseret se enseña primero como la piedra angular. Esa piedra angular que uno debe estudiar fielmente y revisar su aprendizaje.
Olshin, que es una lesión alegórica, como se dijo anteriormente. Olshinum, yugo de repetición, eso significa. Entonces uno debe aceptar el yugo de repetir el aprendizaje, como dijeron los primeros sabios. Debe hacer de tu estudio de la Torá una actividad regular, aprender tantas páginas al día y tantas horas cada noche, aprender tal y cual por la noche. Debe llevar el yugo y nunca desvanecerse. Este Olshin es el yugo del aprendizaje. Está Tanja Arbiná. Aquellos que son transgresores, Poshea, encuentran apoyo recordando cómo el templo fue destruido, Araf, a causa de las malas acciones de uno. Uno lo reprende con palabras duras como nervios. Maror, eso está destinado a causar la amargura de Maror, para hacer que uno regrese al bien, y esa es la forma correcta, como dice el Zohar. Persigue al Poshea como uno persigue la vida. Poshea es pecador. Estos son los verdes y las hierbas que pueden hacer que uno brille, trayendo sanidad al alma y haciendo que el alma se aferre al Eterno. Otra explicación, ¿sí?, es decir, que la Misná alude a la persona arrepentida, que quiere huir de la destrucción en el Valle de las Lágrimas cuando no sabe cómo elevar su alma al Eterno. Los Tannaim aluden a esto en la declaración. Estos son los verdes, las hierbas de las montañas de Dios, donde conviene levantar a los que se descarrían y juntar los dispersos para que una persona haya cumplido con su obligación. En Pesach, saltando como un carnero desde el Valle de Refaim, sombra, fantasmas, a las alturas de la santidad. Azeret, para empezar, el primer fruto de todo, es cuando una persona experimenta un gran arrepentimiento. Esto es adecuado para llevarlo a volver de su pecado, de su transgresión contra el alma. Ulshin, por su lado, él debe experimentar el yugo del atributo de juicio. El nombre Elohim, cuando se deletrea con los nombres de sus letras, Aleph, Lamet e Yud, Mem, es igual a 300, a la letra Shin, ¿sí?, a esta gematría. Y este es el significado de la expresión Ol-Shin, el yugo de Elohim. Una persona experimenta el sufrimiento y todos los juicios que corresponden por su haberá desde el atributo del juicio, el nombre completo del Eterno, Elohim. Así lo explicaron los antiguos, lo que dijo el rey David. Yo he puesto a Dios constantemente delante de mí, en el Teilín 16, Pasuk 8. Y esto significa, yo valoro al Eterno, quien representa el atributo de la misericordia delante de mí. Es decir, es opuesta a mí, como encontramos. Si Él es indigno, ella se opondrá a Él. De manera similar, los sabios explicaron ese Pasuk que dice, Yud Ei Vav Ei será mi Dios, será Elohim. ¿Sí? Esto significa que el atributo de la misericordia sea puesto ante mí para juicio, como lo explica el Santo Zohar. Esta es la alusión de Ol Shin, Ol Elohim, el atributo del juicio. Por su lado, Tanja Arbiná, uno debe tener cuidado de encontrar apoyo del mal. Mucho cuidado. Ese mal que busca destruir el alma, debilitarla, haciendo que rompa los límites y los pisotee. ¿Para qué? Para que se cubran de zarzas y de cardos. Ahí reposa la mediut. Ahora, debemos reconstruir las ruinas, arreglarlas para que no queden completamente destruidas. Y esto insinúa que todo debe ponerse en orden, levantándonos cada día para fortalecernos, para construirnos, para plantar. Maror, por su lado, y todo se logrará a través de la automortificación y a través de amargos suspiros. Por eso comemos maror. Cumplen con su mitzvah, ya sea que estén húmedas o secas, es decir, ya sea que uno derrame lágrimas por nuestros pecados o no, por nuestras transgresiones, porque las puertas de las lágrimas nunca están cerradas. Esto es húmedo o seco, es decir, ayuna hasta que sus huesos se sequen. El ayuno, ¿qué quiere decir todo esto? El ayuno nos ayuda a rectificar. Pero el maror no debe ser conservado en vinagre, que bushin. La teshuvá no es efectiva si otros obligan a la persona a arrepentirse o si la persona lo hace por miedo. Debe haber contrición verdadera, arrepentimiento verdadero, no atrición. En tal caso, esas acciones pues no son sinceras. Entonces tampoco se debe el maror ni guisar ni hervir, es decir, esto le quita el sabor.
no se hace con todo el corazón. Aún con estas no ha cumplido con la obligación, ya sea por la fuerza o con arrepentimiento y obras débiles, ya que las hierbas ya no tienen su sabor original ni pueden curar, estas son eficaces. Se combinan al tamaño de una aceituna. Todas las formas de automortificación ayudan a refinar. Lo separan a uno de la inclinación al mal, como se explica de hecho en el libro Magid Meisharim. Parashat Bereshit dice: el bulto de aceituna que dijeron los sabios debe permanecer del hígado para que el animal permanezca kosher. Debe estar en el lugar donde se conecta el hígado, la vesícula biliar. Este bulto de aceituna protege a uno de los acusadores. Cuando no se encuentra un bulto de aceituna, nada lo separa del lado de la impureza. El mal lo gobierna. Y esto es lo que insinúa en la enseñanza: se juntan hasta el tamaño de una aceituna, es decir, la automortificación y otras plantas amargas. Estos se unen para formar el bulto de aceituna que lo separa a la persona a uno de la inclinación al mal. Es un tabique donde el maligno no puede entrar para perturbar el orden de la pureza, porque el Eterno examina el corazón y preserva a los que andan en pureza y son rectos. ¿Sí? Hay una explicación del Magid Meisharim por Panim Meirot en el libro Ketonet Or, donde él cita a Ullín 46b y dice: el ejército real llegó a Pumbedita y Rabba y Rabbi Yosef huyeron de la ciudad después de lo que el rabino Zeira los encontró. El rabino Zeira les dijo: refugiados, escuchen esta alajá. El bulto de aceituna que dijeron los sabios debe permanecer del hígado para que el animal permanezca kosher. Debe estar en el lugar donde el hígado se conecta a la vesícula biliar, Mara. La mención de este órgano exige una explicación. ¿Cuál es la conexión entre la huida de los sabios de Pumbedita y la declaración de Rabino Zeira sobre el bulto de aceituna por la vesícula biliar? Pues que parecería que estos temas son una alusión, ¿sí? Son más bien de interpretación nivel remes. El Panim Meirot aportó perspicacia a este pasaje. El rabino Zeira habla de los refugiados del ejército real como una referencia a los que huyen de la mala inclinación. Él les dice: asegúrense de que no se enseñoreen de ustedes. El misterio es que el bulto de aceituna del que hablaban debe quedar en la vesícula biliar. ¿Para qué? Para que la inclinación al mal no pueda gobernar sobre ellos. Se necesita un bulto de aceituna para apartarse de los acusadores. Y así se asegura que la mala inclinación puede gobernar sobre ellos. Y luego deben desterrarla para que no se encuentre con ellos ni les cause daño. Habiendo estudiado la explicación de Panim Meirot, hay que comprender que la explicación correcta es todo lo contrario. La intención del rabino Zeira es decirles que no es correcto huir. En el primer capítulo de Baba Batra 8a, Rabbi Yehuda Hanasi dice: el sufrimiento viene al mundo debido a los ignorantes. Miren esta frase. Y esto es como el incidente del impuesto de la corona que se impuso a los habitantes de la ciudad de Tiberíades. Los jefes de la ciudad se presentaron ante el rabino Yehuda Hanasi y le dijeron que los sabios debían contribuir junto con ellos, ¿sí? Y Rabbi Yehuda les dijo: no, los sabios están exentos. Entonces le dijeron: entonces huiremos y todo el peso recaerá sobre eruditos de la Torá. Y el rabino Yehuda les dijo: escapen como quieran. Todos huyeron, así que solo quedó un lavador. Entonces las autoridades imponían la totalidad del impuesto al lavador. El lavador también se escapó. Luego el impuesto de la corona se canceló en su totalidad y el rabino Yehuda dijo: ven, por esto que el sufrimiento viene al mundo solo debido a los ignorantes. Así que también los sabios comentaron sobre más grande que la arena. Así como un poco de arena puede contener el mar, las obras de los justos son mayores que la arena en la orilla. Miren este gran secreto. Cuanto más, Rabbi Yohanan dijo: soy un muro y mis pechos son como torres. Esto está en Cantar de los Cantares, capítulo 8, pasuk 10. Y esto se puede explicar como que soy un muro, se refiere a la Torá. Y mis pechos son como una torre. Así que el rabino Zeira criticó a Rabba y Rabbi Yosef, dos de los grandes eruditos de su generación, por tener miedo y por huir. Él los llamó refugiados. En otras palabras, les decía, realmente necesitaban huir. Ese bulto de aceituna separa la vesícula biliar para que no se extienda como el Magid Meishra. Así lo dice: cuanto más, cuando estudias Torá, te sirve de torre.
así como dicen Cantar de los Cantares, y te sumas a la arena que nos protege del mar. Eres aún más grande que la arena del mar. No necesitabas huir porque la retribución solo se aplica a los ignorantes. Sus palabras tenían la intención de insinuarles que no habían actuado correctamente, por supuesto. Para que se entienda, Rabino Zeira lo que creía era que no tenían que huir de la ciudad porque los sabios no necesitaban protección, porque temían al Eterno y estaban protegidos por un escudo que los rodeaba. Recuerden pedir fe, esperanza y caridad, porque lo demás es lo de menos. Secretos del cielo.